A todos, todas, bienvenidos, bienvenidas al rinconcito cósmico de la reflexión del día. Hoy el tema que he elegido para hablar es la astrología. Me he puesto como título, ¿para qué sirve la astrología? Porque todos sabemos, más o menos, sabemos, todos hemos oído hablar de la astrología. Saber lo que es, no del todo, pero todo el mundo ha oído hablar. Todo el mundo, o un porcentaje muy alto de gente, cuando coge un periódico, pues busca ver si está el horóscopo. Cuando coge una revista, busca ver si está el horóscopo. Después muchos dicen que no creen y que eso son tonterías y tal. Pero a la hora de verdad, pues nos gusta verlo, nos gusta mirarlo, nos gusta ver las predicciones y tal. Yo hago conferencias de la nueva luna y normalmente son las conferencias más vistas. O sea que, pero ¿para qué sirve eso la astrología? Bueno, yo diría que la astrología sirve para conocernos mejor. Es simplemente, pues de alguna forma, una especie de noticia explicatoria que nos han dejado ahí del más allá o del más acá, para que nosotros aprendamos a conocernos mejor. Porque a través de la astrología nosotros aprendemos cuáles son nuestras herramientas. Yo diría, nos ayuda a saber con qué herramientas contamos para realizar nuestro proyecto. Y además de eso, la astrología nos dice de alguna forma también cuál es nuestro objetivo de vida. Porque ahí donde está situado nuestro Sol, ahí es donde tenemos que poner de alguna forma pues la mayor parte de nuestros esfuerzos. Así nos encontraremos que dependiendo si nuestro Sol está en fuego, en agua, en aire o en tierra, pues entonces tendremos un tipo de carácter y un tipo de energía y un tipo de trabajo a realizar totalmente distinto. Luego, evidentemente, hay mezclas, porque no somos generalmente puros de un signo, sino que yo puedo tener el Sol en Aries, pero luego tener planetas en Capricornio, o tener planetas en Cáncer, o tener planetas en Piscis, o en Géminis, o en cualquier otro signo. Con lo cual, habrá una mezcla. Y normalmente en las personas suele haber esa mezcla, es decir, cada uno de los planetas te marca entonces un rasgo característico. Pero el más importante, sin duda, es el Sol, que es el que nos marca el objetivo de vida. Cuando nosotros aprendemos un poquito de esto, y no digo de aprender astrología, a montar cazadazales, a interpretarlas, eso es arena de otro costal, eso es otra historia distinta. Cuando aprendemos lo que es nuestro signo, ya estamos avanzando muchísimo, ya estamos comprendiendo mucho mejor nuestra realidad. Cuando comprendemos mucho mejor nuestra realidad, evidentemente seremos capaces de dirigir mucho mejor nuestra vida. Así, por ejemplo, pues es muy distinto a una persona que sea del signo de Aries, que es el primero del zodíaco, y que por lo tanto su energía le lleva a empujar, empujar, empujar y a tocar las narices a todo Dios para que se mueva, o si eres del último signo del zodíaco, como puede ser Virgo, y que entonces pues lo que tienes que hacer es mirarlo todo en la distancia, es decir, analizar todas las situaciones, ver a ver cómo se conjuntan las piezas, o sea, que poner las piezas del puzzle en orden. Entonces, en función de que estés alineado a un lado o al otro, pues la energía que vas a tener va a ser distinta. El saberlo te va a permitir comprender mucho mejor tu realidad. Un escorpio, por ejemplo, que está en el signo de la autoestima, pues si sabe que es el signo de la autoestima, le será mucho más fácil comprender el por qué los demás le llaman egoísta. Y el entender que ese egoísmo es que es algo natural. O sea, que no es peyorativo ni es negativo, sino al contrario. Si el escorpio se quiere a sí mismo, funciona con los demás. Si no se quiere a sí mismo, no. Claro, ¿y por qué los Piscis se enamoran y están siempre enamorados? Y luego dicen, es que no son fieles. Claro, pero es que cuando te estás enamorando todo el rato, ¿cómo haces para ser fiel a un solo amor si tú a lo mejor tienes tres o cuatro o cinco o cuando ves a otra persona te enamoras rápidamente? Entonces, claro, pero la sociedad lo tacha eso de malo. No, hombre, no te puedes enamorar de varias personas, tienes que enamorarte de una sola, porque si no, ya está, ya no comprendemos nuestra realidad. O sea que o el Tauro cuando dice, oye, dejadme descansar, relax, please, relax. Y entonces dices, ese es un vago. Pero ¿cómo un vago? Pero si ya lleva 11 signos trabajando. Y ahora ya está en el onceavo, por lo tanto está casi al final. Y casi al final del ciclo lo que le toca es un poco de descanso. Dejarle descansar un poquito y ya hará su tarea. Pero dale un poco de aire. El conocer todos estos detalles, estas pequeñas cosas, nos ayudan entonces a comprender mejor a las personas y sobre todo a comprendernos mejor a nosotros mismos. O sea, cuando queramos decir un secreto, no vayamos a un Géminis porque le fastidiamos. Si su trabajo es decirlo todo, es hablar. Entonces, ¿cómo vas a decirle cosas que no puede hablar? Claro, cuando no lo sabes, te enfadas y dices, fíjate, le acabo de decir un secreto y le he dicho, sobre todo, no se lo digas a nadie. Shh. Y este se me ha ido corriendo y lo ha explicado a todo el mundo. Pues claro, si es su labor principal, explicarlo a todo el mundo.
porque de esta forma hace que corra el mensaje. Por lo tanto, si no quieres que se sepa, no vayas a un Géminis a decírselo. Díselo en Escorpio, que lo guardará hasta la tumba. Entonces, nada más que conocer pequeños detalles de los signos nos ayuda ya a poder comprender la realidad que nos circunda, a comprender las personas que tenemos alrededor, a saber por qué actúan como actúan y sobre todo a entender que todos somos distintos. No hay dos personas iguales. Cada uno tenemos una realidad a vivir. Por lo tanto, primero tenemos que vivir nuestra realidad y después intentar comprender la de los demás. De esta forma, pues, avanzaremos mucho más deprisa. Evolucionaremos mejor. Bueno, os dejo en vuestras manos. Si queréis, tenéis ahí en mi cuenta, esta es de YouTube o en el Tristan Job Online, tenéis un montón de conferencias sobre la astrología, por ejemplo, para conocerlo un poco mejor. Pero eso ya es tema vuestro. Que tengáis un día genial. Adiós.